Buenos días, vamos a grabar el segundo vídeo sobre señales, título 2 del reglamento de circulación. Las primeras que vamos a encontrar son las señales fijas de limitación de velocidad. En este vídeo podrán llevar una indicación adicional indicando la línea, tren o tipo de material móvil al que afecten. Esto es, por ejemplo, porque podrán haber unas unidades determinadas que no pueden ir a ciertas velocidades en determinados tramos. Por ejemplo, las series 2500, que es el material diésel que está circulando en L9, no puede circular a las mismas velocidades que el material eléctrico por algunos puentes. Puentes de las 2500. Dice las señales fijas de limitación de velocidad que cuando sean de carácter temporal tendrán fondo amarillo, como todas. Cuando tengan fondo amarillo serán de carácter temporal. Esta redonda es el anuncio de velocidad limitada. El rombo es la velocidad limitada, a partir de la cual, el punto a partir de la cual tendrá que el tren ya ir a esa velocidad. Y el cuadrado es fin de velocidad limitada. Tenemos otra limitación de velocidad, que es la velocidad limitada entre las señales P y Y. Y aquí vemos que tiene dos velocidades. Esta, por ejemplo, tiene 20 y 40. Si el itinerario a seguir es distinto al que indica la señal E, no excederá de la velocidad de kilómetros por hora que indica la parte superior, en este caso 20. Eso es así porque pasando por la señal P lo que se pide es un itinerario. Si vamos a 20 km por hora, antes de llegar a la señal E de entrada al enclavamiento, las agujas y demás ya habrán cambiado para que podamos coger la dirección en la que va el tren. Si vamos a más de esa velocidad, que no podemos ir porque es una limitación de velocidad, pero si fuésemos a más de esa velocidad tendríamos que detenernos delante de la señal E. Si el itinerario a seguir es el mismo que indica la señal E, es decir, el tren va hacia donde indica, no excederá la velocidad en kilómetros por hora que indica la parte inferior, porque es el límite de velocidad que tiene ese tramo para ir hacia donde la señal E indica. Notificación de las limitaciones. ¿Cómo se notifica una limitación de velocidad? Pues por consigna. Por ejemplo, en un trabajo programado. Un trabajo programado, por ejemplo, estamos a día 13 de septiembre y dicen el día 20 de septiembre del 2022 se inician los trabajos de vía en la Marina y hay una limitación de 10 km por hora para todos los trenes que pasen por allí. Tiene el visto bueno del área de seguridad de la circulación y del departamento de dirección encargada del trabajo, porque es una consigna. Siempre el visto bueno del área de seguridad y además del departamento o dirección que se encarga del trabajo. Y estará publicado por la Jefatura de Transportes, porque es el que va a hacer uso del elemento que por el cual se habla la consigna, que es la estación de la Marina, el paso de trenes, Jefatura de Transportes. La notificación de las limitaciones de velocidad también las puede dar el puesto de mando. Esto es para algo que no esté programado. Por ejemplo, un maquinista llama por un garrote, que es una forma de dominar un punto de la vía que por la dilatación, por ejemplo, por el calor, da el tren golpes y puede llegar a saltar y demás, bastante incómodo para los viajeros y para la conducción. Pues un maquinista, por ejemplo, llama por un garrote entre el punto kilométrico 67-100 al 67-200. Ha notado un golpe en el tren allí. ¿Qué es lo que se hace a partir de ese momento para dar una limitación de velocidad? Se abre un trabajo por avería. Y ese trabajo por avería, al ser por avería, tiene que tener la misma seguridad que otro programado por consigna. Los trabajos vienen por consigna. Si este trabajo es por avería, no puede venir escrito por consigna, pero tiene que tener las mismas medidas de seguridad. También hay un encargado de trabajo y un número de trabajo. Es lo mismo que si lo hubiesen sacado por consigna, solo que por emergencia. Si es un trabajo de simple operación, en este caso serían 2, 3 personas que fuesen a ver ese punto kilométrico y nos informasen a ver cómo está la vía, estarían en autoprotección. ¿Se ha de avisar a los maquinistas de la existencia de este trabajo? Bien, al ser un trabajo de simple operación y estar en autoprotección, no necesitaríamos en este caso avisar a ningún maquinista, porque no necesitarían cartelones ni nada por el estilo para realizar el trabajo. Es una inspección ocular en este caso. Todavía es una inspección ocular. El encargado de trabajos decide si la instalación de limitaciones de velocidad o no.
tal como dice el reglamento de circulación, ya que al finalizar un trabajo surgiese la necesidad de establecer algún tipo de señalización, será el responsable, el encargado del trabajo, de su colocación y de su comunicación al gestor o a la gestora de tráfico centralizado. Es este trabajo el que nos va a decir a los gestores de tráfico o a las gestoras de tráfico si se va a poner una limitación de velocidad o no. Esto está en el artículo 5.2.2 de trabajos. El puesto de mando en ese momento, ¿qué hará? Pues el puesto de mando autorizará la instalación de las señales cuando las condiciones de circulación lo permitan. ¿Qué significa esto? Pues cuando los trenes estén alejados del trabajo para dar tiempo a avisar a los maquinistas de la instalación de estas limitaciones y que no las encuentren por sorpresa. Tienen que ir informados. En los tramos de línea dotados, además, con sistema de protección automática de trenes, y siempre que el sistema lo permita, la limitación de velocidad deberá estar protegida por el sistema de protección automática. Se notificará a los maquinistas esta limitación de velocidad por alguno de los siguientes medios. Primero, por comunicación telefónica. Tendremos que decirle el número del tren con el que estamos hablando, la hora a la que se efectúa la conversación, el trayecto afectado o los puntos kilométricos, que era el 63.100 al 63.200, que ya lo habíamos dicho, y la limitación de velocidad establecida. Mira, nos han dicho que ahí hay un garrote y en vez de pasar a 60 km por hora tendrás que pasar a 15 km por hora, por ejemplo. Y además le informaremos si el punto está o no protegido por el sistema de protección de trenes. Otra forma de comunicar con el maquinista, mediante VoIP, tren a tren y así debiendo anotarse los mismos datos. Además de esto, cuando nosotros decimos que le tienen que dar un VoIP al maquinista, le tendremos que decir si es una orden o es una información la limitación de velocidad esa. Es una orden hasta que se instalen las señales de velocidad limitada, las señales físicamente, ¿vale? Las señales amarillas. Tendrá consideración de información desde el momento en que las señales estén instaladas. Radiotelefonía embarcada. Pues el reglamento de circulación no dice nada por ahora de radiotelefonía embarcada para hablar con los maquinistas. Ni radiotelefonía embarcada, ni otros medios de comunicación, sistema informático que habíamos dicho, que iban a tener los trenes y demás, que actualmente pues no lo tienen, ni por mensajería, ni eso. En principio el reglamento de circulación no lo dice, pero la comunicación telefónica ¿sería radiotelefonía embarcada? En principio no, pero si vamos al artículo 1.1.4 extensión de referencias, nos dice en el subpunto número 5 que la comunicación telefónica incluye toda comunicación efectuada por el puesto de mando por telefonía fija interna, teléfono selectivo, teléfono móvil, radiotelefonía embarcada u otro sistema reglamentario. Es decir, hablaríamos con el maquinista por su teléfono móvil o bien por la radiotelefonía embarcada, el tren tierra, el SAE. Y además de eso, para que sea comunicación telefónica, es condición indispensable que haya medios de grabación. Siempre toda conversación que sea sobre circulación tiene que estar grabada en algún soporte. Notificaciones de las limitaciones. Seguimos con ello. El puesto de mando. Además, todo eso en régimen ferroviario. En régimen ferroviario, los maquinistas con esta notificación, o telefónica o por VoIP, abandonarán la circulación en modo ATO y cumplirán las limitaciones establecidas. El ATO es incompatible con cambios de velocidad. Por tanto, la creación y la supresión de la limitación, ¿cómo será? Lo mismo, por consigna. Por comunicación telefónica o por VoIP. Por consigna, cuando sepamos la fecha de finalización, por ejemplo, de las obras que habíamos dicho que iban a efectuarse en la Marina. Por comunicación telefónica o por VoIP, cuando sea algo de ahora mismo. O sea, si ocurre a las 5 de la tarde, poder informar a los maquinistas que pasen por allí a partir de las 5 de la tarde de una cosa que sea de este mismo momento. Una limitación que se quite en ese momento. Instalación de las señales fijas de limitación de velocidad. ¿Dónde se instalará? Dentro de un tramo con una limitación de velocidad que ya existe. Pues tendrá ciertas prescripciones.
Si se tuviera que colocar una limitación más restrictiva en un tramo donde ya existe una limitación de velocidad, se colocarán señales de anuncio y de la velocidad delimitada con la nueva velocidad. Se tendrá que anunciar porque es más restrictiva. Si, por ejemplo, pasamos de 70 km por hora pasamos a 55, habrá que poner la velocidad limitada y además el anuncio de la velocidad. En caso de que la nueva limitación fuese menos restrictiva, aumentásemos la velocidad, solamente se colocarán las velocidades de la nueva velocidad. Nada de anuncio. Pasamos de 55 a 70, no habría que anunciar que pasamos a 70. Y una única señal de fin de limitación de velocidad finalizará todas las limitaciones anteriores y el tren podrá recuperar la marcha normal que tenga en la zona. En tramos de considerable longitud, además, imaginaos que vamos a 55 km por hora durante 8 kilómetros, se podrán instalar señales de limitación de velocidad tantas veces como se considere conveniente a efectos de refresco de la memoria para ello. Vamos a 50, pasamos a 70, 4 o 5 kilómetros más tarde se recuerda que es a 70. Y en tramos donde circule en régimen tranviario no se requerirá la instalación de señales de anuncio de velocidad. No hará falta poner la redonda, porque vamos marcha a la vista. Y en caso de RT, tranviario, tanto si la velocidad aumenta, si pasásemos de 25 a 50, como si pasásemos de 25 a 15, no haría falta poner ninguna señal de anuncio de velocidad limitada, como en este caso, de 30 a 25. Señal de tren dispuesto. Ahora van las señales portátiles. En casos puntuales de necesidad, se presentan los trenes parados que esperen salida. Esta señal se realiza en cualquier agente, en el lugar donde el maquinista pueda percibirla con claridad. Es un movimiento de brazo de arriba abajo y además puede estar acompañada con un toque prolongado de silbato. Indica al maquinista o a la maquinista que se han terminado las operaciones de subida y bajada de viajeros. ¿Que esto lo queremos cambiar de alguna manera? Pues por medio de consigna se podrá sustituir esta señal por algún otro medio de comprobación, por ejemplo, espejos en los andenes. La siguiente señal portátil, señal de precaución a mano, es un banderín amarillo o un foco de luz amarilla. Siempre que la veamos, tendremos que ir en régimen de maniobras, siempre. Si la señal se presenta en una estación, en un depósito, en un puesto de circulación o en un punto de circulación, ¿qué significa? Significa que vamos a estacionar en condiciones especiales, que es vía ocupada o interceptada. Esto está en el artículo 3, 4, 5. Nos la presentarán también cuando tengamos que hacer maniobras en alguna estación, puesto de circulación, punto de circulación, y no tengamos señal de maniobras. Haremos el primer movimiento del tren autorizado por el jefe de circulación y cuando tengamos que volver, por ejemplo, para cambiar de vías, primero harán las agujas para que podamos ir a la vía que tengamos que ir y luego nos harán la señal de precaución a mano indicándonos que todo está correctamente para ir a donde tenemos que finalizar la maniobra. Seguimos con la señal de precaución a mano. Si la señal se presenta en la zona de trabajos en intervalo no comercial, ¿qué hace? Ordena iniciar la marcha y circula en régimen de maniobras hasta que el tren salga de la zona de trabajos. En régimen de comercial, recordad que el tren tenía que llegar hasta la señal, detener el tren y indicarlo con el silbato a la gente que esté trabajando allí para que puedan ir a hacerle la señal de precaución a mano para que pase o no. Si la señal se presenta en plena vía, ¿qué significa? Pues ordena al maquinista circular en régimen de maniobras, como habíamos dicho antes, hasta que se realice el rebase efectivo de la misma señal en el tramo afectado en sentido contrario. Es decir, pone una señal en una parte y otra señal a 300 o 400 metros para indicar que en esa zona de allí se tiene que ir en régimen de maniobras. Señal de parada a mano. Es esta señal. Tenemos el banderín rojo, tenemos la luz roja cuando es de noche o oscurecido, o los brazos en alto. Los brazos en alto es porque esta señal es importante para los trenes, ¿vale? Se hace como medida de urgencia. Entonces a lo mejor no da tiempo de buscar un banderín o una señal roja. Se para los trenes con los brazos en cruz, directamente. Ordena al maquinista la parada inmediata y la presentará un agente o estará en la vía.
Cuando esté en la vía, alguien la ha dejado allí. Pues la persona que la ha dejado allí avisará al puesto de mando de esto, que la ha dejado ahí y por qué la ha dejado allí. Si un maquinista se encuentra en la vía esta señal, llamará al gestor de tráfico centralizado para pedir el rebase. Hay que pedir rebase de esta señal. Si el gestor de tráfico centralizado no sabe nada, es decir, alguien ha puesto la señal ahí pero no ha avisado al puesto de mando, entonces no sabe el gestor de tráfico lo que ocurre por allí. Le dará el rebase del maquinista y le autorizará a circular en régimen de maniobras para que vaya con cuidado y nos enteremos todos de lo que ocurre. Si después de 500 metros no observa nada, ninguna normalidad, avisará al gestor de tráfico centralizado de esta eventualidad. Oye, mira, recorrido 500, 600 metros, aquí no veo nada, y el puesto de mando, el gestor de tráfico centralizado, le indicará que puede reanudar su marcha normal. Señal portátil de protección de trabajos. Esta señal. Bien, esta señal tiene un aquel, y ahora explicaré por qué. Porque nos dice que esta señal es un farol con luz amarilla de destellos en trabajos compatibles con la circulación y en trabajos en régimen tranviario. Es esta. Ahí la vemos acompañada del cartelón de empieza zona de trabajos, ¿vale? Pero aquí estamos hablando del foco, del farol. Además es un farol con luz roja a destellos en trabajos en intervalo no comercial. Aquí la diferencia es que en trabajos no comerciales suelen ser nocturnos y entonces para dar mayor visibilidad quieren que sea un farol rojo en vez de simplemente amarillo. Señal portátil de protección de trabajos, seguimos con ella. En trabajos compatibles con la circulación y en trabajos en régimen tranviario, se instala en el lateral de la vía en la zona de seguridad. Ordena al maquinista o a la maquinista efectuar la señal acústica de atención para avisar a la gente que está trabajando que se está acercando un tren. Además, el tren deberá circular a partir de esta señal en régimen de maniobras. ¿Dónde se coloca? Deberán colocarse a 300 metros del punto donde se esté trabajando. A 300 metros por un lado y a 300 metros por el otro, por el que puedan venir las circulaciones. ¿Vale? Están trabajando en un punto determinado, a 300 metros se coloca una señal y a los otros 300 metros en la otra dirección se coloca otra señal. En régimen tranviario te dice que se instalarán en un lugar adecuado para que sean visibles a los maquinistas. No indica una distancia mínima ni una distancia máxima. Tienen que estar instalados para que el maquinista o la maquinista lo vea y le dé tiempo a circular el régimen de maniobras. En trabajos en intervalo no comercial, ¿qué hace esta señal? En vía única se tiene que colocar a la derecha del sentido de la marcha, a 100 metros. 100 metros por un lado y 100 metros por el otro. En vía doble dice que tiene que estar entre las dos vías también, a 100 metros. En este caso, entre las dos vías al ser vía doble, para que vaya por donde vaya el tren, siempre la vea. Y ordena al maquinista o encargado de trabajos del tren detener el tren ante ella, llamar la atención del encargado de trabajos que esté trabajando en esa zona y el que la haya puesto para que le autorice la entrada a la zona de trabajo presentando la señal de precaución a mano. Irá, luz amarilla o banderín amarillo, y entonces le dará permiso al tren, al maquinista, a pasar por la señal y a pasar por el trabajo. Señal de peligro de trabajos. Se utiliza en trabajos de régimen tranviario, compatibles. ¿Con qué? Con la circulación. Mientras están circulando 13 trenes, vamos a utilizar esta señal para avisar que hay unos trabajos. ¿Dónde se ponen trabajos de plataforma tranviaria compartidos con otros medios de transporte o donde pueden circular vehículos de emergencia? Policía, ambulancia, bomberos. Compartida con otros medios de transporte, autobuses, por ejemplo. Estas señales se encuentran en la Ley de Seguridad Vial y se usan porque los vehículos que están circulando por la plataforma tranviaria compartida no conocen nuestra señalización.